Radio Networks presenta Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Conduce Jorge Luis Malpica Ortiz. Enciende la radio. Ya estamos en Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos en este sábado que vamos a estar hablando sobre temas que tienen que ver con la biodiversidad. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Jorge Luis Malpica Ortiz y en estos días de pandemia que nos han dado esta modalidad ahora también, que es hacer los programas en la vía remota, en vía Zoom. Vamos el día de hoy a estar hablando sobre la ecología, el medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo por el medio ambiente? ¿Que realmente tenemos conciencia de lo que está sucediendo? ¿Realmente estamos viendo y conocemos qué se puede hacer para poder subsanar el medio ambiente y sobre todo mitigar este grave problema que existe en el mundo, que es el cambio climático por nosotros? Porque no estamos realmente cuidando nuestro medio ambiente, pero el día de hoy el tema está muy interesante y lo vamos a estar abordando, porque ver cómo sí se puede, sí hay formas y proyectos sustentables que pueden ayudar al medio ambiente, pero ojo, también a la vez pueden ser rentables, es decir, pueden ser una buena opción para poder ganar dinero, vamos a decirlo tal cual, ganar dinero y poder tener una buena condición de vida. Está muy interesante el tema el día de hoy. Nos da gusto recibir a un par de personalidades, grandes amigos de la estación, a Paco Ugalde, al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta. Él es investigador del INIFAP del Campo Experimental Cotaxtla, participa con nosotros en todos los viernes, en nuestra sección Los Viernes de Campo. Nos da mucho gusto, mi querido Paco, que estés aquí con nosotros. Vienes y vas a entrar con nosotros de manera de apoyo, porque tú eres experto en estos temas y sobre todo pues apoyarnos con nuestra personalidad, que también vamos a estar platicando el día de hoy. Paco, bienvenido. Jorge, buen día y a Eduardo Canudas y a los amigos de Más Latina. Sí, así es, vamos a ayudarte o apoyarte pues con el tema de este tema muy, muy importante hoy en día, a los que nos preocupa el aspecto ecológico, nos preocupa la cuestión de la actividad productiva, y bueno, pues todo eso lo platicaremos aquí con el doctor Canudas. Lo vamos a ir platicando efectivamente con el doctor Eduardo Canudas Lara. Él es productor, innovador de la agroforestería tropical. Eduardo, doctor, bienvenido a Personalidades. Realmente nos da mucho gusto que puedas estar con nosotros platicando en este gran proyecto que tienes, que es una realidad y además sumamente exitosa. Eduardo, bienvenido. Gracias, Jorge, a servirte. ¿Qué tal, Paco? Pues vamos a abrir con el tema, ¿no? El tema incluso se podría escuchar muy como muy extraño, lo podemos decir de alguna forma, ¿no? La ruta de la sustentabilidad y la rentabilidad ecológica en la costa veracruzana. Puedes decir, bueno, ¿y esto con qué se come? ¿Qué es? Vamos a hacer la traducción en español. Eduardo, ayúdanos, por favor, de esto que tú estás haciendo. Bajar estos términos, si de alguna forma son un poco rimbombantes, por decirlo de alguna manera, y es bajarlos así al día a día. ¿De qué se trata? ¿Qué se trata lo que haces? ¿Por qué a la vez de que cuidas el medio ambiente hay una rentabilidad en lo que haces? Bueno, básicamente a lo que nos referimos es que hay que producir alimentos, producir madera, producir recursos que tenemos de manera sustentable, o sea, sin deteriorar el medio ambiente y de manera rentable. O sea, la idea es que el ganadero, el productor, es decir, el agricultor, tenga ingresos y sea rentable, o sea, que gane dinero para su familia y para su bienestar. Y en este caso, ¿cómo se hace? ¿Qué es exactamente lo que tú has hecho para poder lograr esto? Bueno, antes de todo me gustaría, quiero mencionar que me da mucho gusto en esta estación de radio, ¿no? Que tengo un especial cariño a la familia Malpica, en especial a mi amigo Juanqui, que fuimos compañeros primaria, secundaria, bachillerato, inclusive en el mismo salón. Después nos fuimos a estudiar a la universidad juntos, claro, de diferentes carreras, y recuerdo muy bien a sus papás, a don Patio Malpica, a don Montpelli, doña Tina y en fin, ¿no? Pero bueno, entrando al tema, déjame decirte que mi perfil realmente es de ingeniero agrozootecnista.
es lo que te quiero empezar, ¿no? Con un énfasis en zootecnia, o sea, los animales, ¿no? Y la realidad de que yo me he diversificado y he sido sustentable es para buscar otro ingreso adicional a los ganaderos, que no nada más sea la producción de carne o leche, sino que tenga otro ingreso, o sea, que una pequeña área de su terreno la hagan forestal, y para eso y que tener ingresos en el principio de la siembra, cuando el arbolito está chiquito, porque el árbol para poderlo utilizar tarda 10, 12 años, entra la parte de agroforestería, ¿no? Donde aquí con el ingeniero Ugalde hemos sembrado pues maíz, frijol, chile habanero, chile serrano, en fin, diferentes cultivos para poder pagar los gastos tanto de riego, porque yo tengo un área de riego por goteo, y de pagar a los jornaleros y poder así tener en un futuro los árboles que ya en este momento ya los tengo, ¿no? Eso empezó en el 2007, en el 2007 empezamos la plantación, y que no me cueste de mi bolsillo, ¿no? Que se esté pagando por sí sola. Básicamente es eso. Paco, a ver, abúndanos un poquito más también en torno a esto, porque tú has estado también de la mano con Eduardo Canudas, haciendo estos proyectos, y también nosotros en la sección de los viernes de campo, hemos estado insistiendo esto, en todos estos proyectos y en estos pues ya desarrollos que hay agropecuarios, que haya esta preservación por el medio ambiente, pero a la vez también que busquemos esta parte de la rentabilidad. Sí, Jorge y Eduardo, de hecho la actividad forestal, como plantaciones forestales ahí en la franja costera de aquí de Veracruz y seguramente en otros estados, no es muy común. Estas plantaciones forestales las vemos más en las zonas más templadas, más semitropicales, pero creo que si ponemos una cinta métrica y nos vamos de aquí de la orilla del mar a unos 70 kilómetros del ancho del territorio veracruzano, cuando menos aquí en la zona costera, pues no vamos a encontrar muchas experiencias, y menos con el nivel que el doctor Canudas lo está realizando. El problema de las plantaciones forestales es que el ganadero o el agricultor no le ve dinero a corto plazo. Entonces eso hace que se desinterese, abandona, o por ahí lo convencen y siembra árboles, pero no los cuida, abandona porque su principal prioridad es generar dinero inmediatamente, y deja muy lejano lo que posiblemente le vaya a generar recursos a 10, 15 o 20 años. Aquí el doctor Canudas encontró una llave maestra precisamente para producir mientras está esperando que una plantación forestal, que en este caso tiene especies de crecimiento lento como es el cedro, la caoba, pero también tiene especies de rápido crecimiento como es la melina y seguido de la teca. Eso le podría ofrecer a un ganadero, un agricultor, un ahorro económico a determinado tiempo. Eduardo, ya le voy a decir mejor Eduardo, él vio que como su perfil es hacia la parte ganadera, y no se les comentó, pues fue investigador del INIFAD en el área de pecuaria, y fue profesor de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Veterinaria, pues toda su formación y todas sus acciones fueron hacia la producción ganadera, pero también vio la problemática que hay cuando en la ganadería no hay árboles. A mí recientemente me andan preguntando qué árboles puedo usar para poner sombra para el ganado, o sea, ya no con un propósito forestal, pero sí se puede manejar multipropósitos. Y esto que está haciendo Eduardo de sembrar árboles con un propósito comercial y de rentabilidad, pues creo que por más que yo voltee a todas las zonas tropicales de por aquí, no se ve este proceso, y aparte altamente tecnificado porque le puso riego por goteo. Eso no es muy común. Entonces, aquí en la zona y muy cerca de aquí del puerto de Veracruz, pues tiene esa experiencia que pues ya quisiera que nos narrara más detalle Eduardo. Perfecto. Eduardo, Paco, nos vamos a ir al primer corte. Vamos a regresar después del corte con esto para que nos narres esta experiencia. ¿Cómo es que inicias con todo este proyecto, Eduardo?
y cómo es que lo echas a andar y cuál ha sido toda esta parte de este proceso desde el 2007, como nos comentas, ¿no? Que iniciaste con esto, ya son 13 años, ¿no? 13 años con este proyecto y ver ya todos estos alcances que has podido lograr. Estamos en Personalidades, volvemos en un momento más. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Estamos de regreso en Personalidades, el día de hoy hablando sobre este interesantísimo tema, el medio ambiente, cómo preservar el medio ambiente, pero a la vez también los métodos que podemos hacer, cómo poder obtener dinero, cómo hacerlo rentable. Estamos el día de hoy platicando con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP, que nos está apoyando con esta gran plática que tenemos con el doctor Eduardo Canudas de Lara, que él es productor innovador de agroforestería tropical. Nos quedamos, Eduardo, antes que nos sigas comentando toda tu experiencia, pues sí dar un poco de tu bagaje, ¿no? Tú eres veterinario, zootecnista, te has especializado en temas de ganadería, pero ahora ya también incursionas directamente en lo que es de la parte de agroforestal, y esto pues nos llama la atención en el sentido que, como lo comentaba Paco, pues no se le ve que realmente sea una inversión a corto plazo, y entonces luego no es tan atractivo para los propios productores poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Coméntanos tu experiencia para que nos quedemos con otra idea de lo que realmente podríamos tener de esto, o en muchos casos ni siquiera tenemos el conocimiento que esto existe, ¿eh? Muy bien, Jorge. Déjame empezar explicándote cómo inicio mi vida profesional. Lo voy a hacer de una manera muy breve, que sí, claro, es la parte de la ganadería, ¿no? Yo fui investigador del INIFAP por 23 años, posteriormente trabajé en la Facultad Veterinaria de la Universidad de Veracruzana, pero mi área fuerte de trabajo fue sistemas intensivos de pastoreo. Esa fue mi área fuerte, ¿no? A través de muchos años de mi vida profesional y de investigación, he logrado muchos trabajos en ese tema, ¿no? Entonces, vamos a ver un punto muy específico, muy impactante, ¿no? Yo logré producir 2.700 kilos por hectárea por año de carne y aproximadamente como 10.000 litros por hectárea por año de leche, cuando la media general en la zona es de 300 a 400 gramos de carne y 2.500 leche, o sea, 5, 8, 9 veces más que la producción de la zona, ¿no? Eso se debe del sistema de pastoreo, y además de una manera sustentable, porque yo metía 500 animales en una hectárea, pero en un solo día. Esos 500 animales, para hablar claro, depositaban o excretaban como 20 kilos por animal por día. Entonces, si multiplicamos 500 por 20, son 10 toneladas de heces y orina. Entonces, de una manera sustentable se estaba fertilizando con materia orgánica el terreno, ¿no? A diferencia que si tengo 3, 4 divisiones con 2, 3 animales por hectárea, pues es mínimo la cantidad de heces, ¿no? Entonces es una manera muy buena de controlar las malezas, porque con esa alta presión los animales se comían las malezas, se quitaba la selectividad de los animales, que es un gran problema, que nada más seleccionan las cosas que más les gustan y desperdician otras. Entonces es una manera para hacerse mucho más productivo y eficiente, ¿no? Porque las heces del ganado son un excelente fertilizante. Aquí recuerdo un chiste que siempre platico en mis pláticas, sobre todo con los ganaderos, ¿no? Donde digo que en una situación donde un pollito se estaba escapando porque un coyote se lo iba a comer, y de repente el pollito pasó por abajo de una vaca y le cae un poco de heces, ¿no? Bueno, como hablamos clásicamente con respecto a todos los radioescuchas, le cae una plasta de mierda al pollito, ¿no? Finalmente el pollito pues se salva porque el coyote no lo encuentra, no lo puede ver, y ya sale el pollito, y la moraleja de este chiste es de que no todo el que te echa mierda es tu enemigo, ¿no? O sea, las heces del ganado que caen en el potrero es un excelente fertilizante, ¿no? O sea, obviamente no son nada malo, ¿no? Entonces, es una moraleja muy interesante, ¿no? Además,
no nada más pastorean un día en el año. Yo tengo una rotación, digamos, de 30 potreros, de 30 días, están 12 días al año, de 10 a 12 días al año por potrero nada más, el resto del tiempo lo descansan. Entonces, si multiplicamos las 10 toneladas por 10 días, son 100 toneladas a 120 toneladas por hectárea por año de heces. Un gran fertilizante, ¿no? Que sucede, ¿no? Y en este caso, y esto ¿cómo viene a colación con lo que, o sea, esto cómo lo engranas con lo que ya estás haciendo? O sea, ¿cómo viene todo este ligado? Ok, todo esto viene ligado porque ahí es donde me di cuenta la importancia de los árboles que se necesitan para un bienestar animal. Necesitamos que los animales estén confortables. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en pleno sol? Pues buscamos un techito, ¿no? Para resguardarnos. Pues los animales buscan un árbol para resguardar de la alta intensidad solar que hay, ¿no? Posteriormente, en el 2006, que es cuando cambié el área forestal, había muchos problemas con conseguir animales. Fue una época muy difícil para la ganadería. Entonces es cuando yo pensé, hay que diversificarse. Esa fue la clave de todo. Entonces tenemos que tener ingresos por los animales, carne o leche, y tener ingresos por los árboles. A través de los árboles pueden ser frutales, nos dan frutas, o pueden ser maderables, nos da leña, nos da energía, porque gran parte de la energía en el campo se usa con leña, pero no de una manera irracional, de que ir a robar la leña al bosque o qué sé yo, sino producirla tú de una manera sostenible en tu rancho, pues echar leña y además tener madera para hacer tu cabaña, para hacer tu casa, tu corral, en fin, un sinnúmero de utilidades que puede dar la leña y tener ingresos extra, ¿no? Por ejemplo, yo vendo leña porque tengo muchísima leña, ¿no? Y la leña se vende de 250 a 300 pesos por metro cúbico. Se vende por tareas, una tarea es un 1.5 metros cúbicos, ¿no? Pero bueno, es un buen ingreso porque yo puedo vender, no sé, 10 tareas al día y son alrededor de 4,000 pesos diarios, ¿no? Entonces es otro ingreso que tiene el productor, hay que diversificarlo. Oye, Paco, a ver, Paco. También por ahí, platicando con Eduardo, me decía que hay algunas gentes que requieren de madera sustentable para algunas o orgánicas, algo así me estuvo platicando, y pues sería importante que lo comentara Eduardo, porque para un productor convencional no ve eso a corto plazo. Sí, afortunadamente hay mucha gente que ya está muy consciente de cuidar la madre naturaleza, ¿no? Y yo tengo clientes, inclusive hasta Puebla hay uno que tiene restaurante y panadería, que me compran a mí la leña, porque saben que yo tengo los permisos de Semarnat, los permisos de Conafor, lo hago de manera sostenible, no le estoy robando nada al medio ambiente, en fin, tengo todo registrado ante Semarnat, y ellos me compran porque es algo sostenible, no algo que se está haciendo bien, efectivamente. Sí, ahora, Eduardo, en la parte de la agroforestería, pero ya brincando a la parte de cómo producir, mientras el desarrollo de estas especies que tienes ahí sembradas, para ti, ¿cómo fue esa experiencia de producir frijol, maíz? Porque quiero decirles que nosotros aprendimos de la experiencia inicial que tuvo Eduardo, y que también fue un ejemplo para la Comisión Nacional Forestal cuando vio que se puede tecnificar una plantación forestal. Si les parece, mira, Eduardo, perdón, Paco, nos vamos a quedar con esta pregunta porque ya tenemos el tiempo encima para irnos al corte y no me gustaría tener que cortar en media explicación. Vamos a dejarle la pregunta para que regresando del corte, Paco, nos ayudes a formularla de la misma forma y que Eduardo se pueda explayar tranquilamente sin que nos esté apresurando ahorita aquí el tiempo. Nos tenemos que ir al corte. Volvemos en un momento más. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Regresamos a Personalidades el día de hoy platicando con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del Campo Experimental Cotaxtla, y con el doctor Eduardo Canudas Lara. Él es productor innovador de agroforestería tropical, donde, Paco, nos quedamos con esta pregunta que le estabas haciendo precisamente a Eduardo Canudas sobre la parte de cómo llevar a cabo esta parte de la agroforestería. Pero ahora tú
Formúlala tú, porque tú eres el experto, mi querido Paco, la pregunta. Bueno, gracias, Jorge. Sí, en realidad la parte ya de cómo hacer producir en el enfoque agrícola dentro de la parte forestal, pues nosotros le aprendimos ahí a Eduardo una experiencia que inició. Me acuerdo que le obsequiamos ahí unas semillas de frijol negro Medellín, precisamente que en ese entonces se había liberado. Y pues bueno, se la llevó la semilla y después nos dijo, vengan a ver el frijol. Y bueno, nos dio una sorpresa que, a ver, Eduardo, pues nárrala. Okay. Mira, bueno, en primer lugar me gustaría iniciar de que por qué sembré las especies de árboles que sembré, ¿no? Inicialmente me apoyé en el campo experimental del Palmar, que es del INIFAP, es un campo forestal, en donde hice un arboreto que viene siendo un lugar donde se siembran árboles por fines de exhibición o científico, ¿no? Y sembré muchas variedades, y las 3 mejores que se dieron fueron la melina, la teca y el cedro. Es lo que se dio en mi zona, que es lo que posteriormente, con apoyo de ellos, se sembraron, ¿no? Ya cuando la planta estaba chiquita, se sembró en 3 bolillos, 3 por 3 metros. Quiere decir que había una planta cada 3 metros, tanto en línea como en surco, claro que desfasado, ¿no? Es el sistema de 3 bolillos. Había mucho espacio y iba a ser un problema el control de malezas. Entonces cuando me acerqué con Paco y le dije, oye, me gustaría sembrar algo, apóyame con semillas de frijol, porque además el frijol es una gran planta que es nativa de la zona y fija nitrógeno del aire, fertiliza el suelo y me va a ayudar con mis gastos de mantenimiento de la granja. Entonces hizo el favor de darme algo de frijol, no tenía riego, les empezó a sembrar en enero de 2007 y ya lo sembré. Se dio precioso porque además con el sistema de pastoreo que yo tenía, donde se reciclaban 80, 100 toneladas de heces por hectárea por año, pues el suelo era muy fértil. Y es cuando lo invité a él y se quedaron sorprendidos porque sembré 11 hectáreas. Todo el área estaba llena de frijol y la verdad que no tuvo problemas de plagas. O sea, fue una experiencia muy, muy bonita. Y además pues, me permitió recibir ingresos. Creo que Paco puede saber más que yo, pero de 2-3 toneladas por hectárea de frijol se produjo, y por, no sé, 10 hectáreas, pues vienen siendo 20, 25 toneladas que me ayudaron a subir todos los gastos de ese año. Obviamente esa me gustó, y el otro año sembramos maíz, después volvimos a sembrar frijol. Se han hecho un sinnúmero de demostraciones con productores y ganaderos en la zona para que entiendan que sembrar árboles, pues sí pasan 10, 12 años que no cosecha nada de los árboles, pero sí puedes tener otras plantaciones para recuperar los costos y los gastos que tienen en el rancho. Jorge, y creo que va a ser la primera ocasión que se lo comento aquí a Canudas, a partir de esa experiencia que sembró en la sola hilera de los árboles, o sea, sembró una hilera de frijol cada 3 metros, o sea, no todo el terreno. Cuando nosotros llegamos vimos una planta de frijol que tenía un ancho de más de 1,5 metros, lo que no es común. Entonces ahí fue donde empezamos a ver lo de la eficiencia relativa de la tierra y el efecto de la radiación solar, que ya el día de ayer en el Viernes de Capo lo platicamos, pero que eso nos permite conocer más bondades que puede tener un cultivo y más si se maneja con un enfoque forestal. Y entonces ahí es donde hay una sinergia biológica entre estas especies, Eduardo. Sí, efectivamente. Déjame aclarar, la razón que sembré cada 3 metros de frijol y no cada 80 centímetros como se hace comúnmente es porque yo nomás tenía riego para los árboles, cada 3 metros. Entonces, de cada lado del árbol sembraba una línea de frijol de cada lado, eran 2 líneas por cada línea de árbol, y después pasaban a lo mejor como 2 metros y tenía otro frijol, árbol, frijol y así. Y bueno, fue una experiencia muy interesante que obviamente, como menciona Paco, le llamó mucho la atención. Y eso me logré tener ingresos para pagar los gastos de ese año, ¿no? Y entonces ahí, para quedarnos con la idea, nosotros que estamos aquí escuchando, todos los amigos que están escuchando y viéndonos también a través de nuestras redes sociales, es tener una imagen gráfica, es todo un campo sembrado con árboles, pero a la vez también hay matas de frijol, y a la vez también, como nos comentabas el día de ayer, Paco, también se puede, por ejemplo, sembrar maíz en un mismo terreno. ¿Es así la idea gráfica? Sí, se busca que en el periodo inicial, ya aprovecharíamos la información que se ha generado de la experiencia ahí con Lalo,
es que durante los primeros años el cultivo puede sembrarse muchas cosas, pero cuando ya los árboles ya tienen algo de sombra, bueno, hay que esperar su etapa donde ellos la tiran, las hojas, y nos permite sembrar, puede ser en medio o puede ser así como lo sembró Eduardo, solamente en hilera de los árboles, y aprovechar los recursos que está invirtiendo en el área forestal, pero maximizarlos en la parte agrícola, generar ingresos, porque de acuerdo a los estudios que estuvimos realizando con él, pues en una hectárea se puede generar hasta 2 toneladas de frijol con el riego por goteo, o se puede generar 1 tonelada de maíz solamente en la hilera de los árboles, y bueno, esto genera abasto para la familia, para un productor pequeño que tenga destinado un área forestal de menor superficie a la que tiene Eduardo, pero esto es una experiencia ya tangible, son casi 13 años de trabajo consecutivo, y que bueno, cualquiera le puede platicar lo que podríamos hacer en 13 años, pero más es Eduardo que lo ha vivido y que ha estado generando esta información. Y yo le pediría a Eduardo que nos hablara ahora de los árboles, en qué etapa está, cómo está aprovechando la cuestión de madera, y si ya llegó al punto del aprovechamiento forestal o en qué etapa está. Ok, muy bien. La realidad es la parte agroforestal de todo el terreno duró como 3, 4, hasta 5 años, porque había suficiente todavía sol para que la planta creciera. Posteriormente, después de 5 años, ya había demasiada sombra, entonces nada más usaba como manera agroforestal la parte del cedro, porque las áreas de cedro son las que menos crecen, y ahí todavía se podía seguir creciendo el maíz, el frijol, ¿no? En la otra parte, el resto del terreno lo usamos de una manera silvopastoril, porque digo, sí había suficiente sol para que saliera pasto y malezas, ¿no? Pero bueno, con un buen sistema de pastoreo como yo manejo, es mi área fuerte de especialidad, tuvimos pastoreo de manera silvopastoril los siguientes 5 años, y de agroforestería en la parte del cedro los siguientes 5 años. En este momento ya no se puede tener, todavía tengo 3 vacas que me mantienen de chapeador ahí de la área parte de los, pero nada más son 3 vacas de todo el terreno, cuando tenía 500 anteriormente, digo, cabe mencionarlo, ¿no? Entonces, ahora ya estoy en la parte de aclareo. Todavía no llego a la parte de cosecha compacta, ¿no? O sea, vamos a explicar esto brevemente. Se siembran como 1,100 árboles por hectárea, ¿no? Que es 3 por 3. Porque eso ayuda a las plantas a que haya un poquito de competencia y busquen la luz. En ese momento yo sembraba el maíz y el frijol. Posteriormente, cuando ya las plantas están más grandes, las plantas empiezan a competir entre ellas, y entonces ninguna planta crecería, ¿no? Es como si tuviéramos, no sé, 5 vacas y le diéramos un alimento, después tendríamos 15 vacas y el mismo alimento, ¿no? El alimento lo sacan las plantas del suelo, pues ya no alcanzaría el alimento para las 15, 20 vacas, ¿no? Entonces, igual pasa con los árboles, ya no alcanza el alimento para 1,000 árboles, entonces hay que aclarear. Entonces uno separa entre 4 árboles y ve los 4 y dice, bueno, y este es el más feo porque creció chueco y se quebró con un aire, por decir algo, ¿no? Y los cortamos. Y así vamos cortando en todo el terreno. Toda esa manera que se corta, afortunadamente la melina y la teca es utilizable. Y con eso empecé a hacer mi cabaña, empecé a hacer muebles y todo, o sea, todo se utiliza. Y las ramas pequeñas, pues las vendía como leña, obviamente, ¿no? Pues ya con ese brinco me fui a 550 árboles por hectárea, o sea, le bajé la mitad, por llamarlo así. Los árboles empezaron a desarrollar. Posteriormente, otra vez vuelve a haber competencia, porque ahorita ya miden 15 metros de altura los árboles, ¿no? Entonces es otro aclareo que tenemos que hacer, ya no tan severo, ¿no? La idea es dejar 300, 400 árboles, ¿no? Entonces igual me paro entre 4 árboles que ya están más espaciados y ya nada más corto un árbol, el más feo, a lo mejor tengo un pedido de un mueble y corto uno muy bonito porque lo voy a utilizar como madera, ¿no? Entonces ya voy haciendo esos aclareos, y en esa etapa es la que me encuentro actualmente, ¿no? Todavía no he dicho, a ver, esta hectárea la voy a cortar toda para comercializarla. Todavía no llego a ese punto, ¿no? Estamos en el punto de aclareos, pero de muy buena madera. Tengo unas cabañas que he hecho, le digo, hago mesas, hago sillas, hago puertas, hago cocinas, en fin, ¿no? Así nos encontramos en este momento. No, pues muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Nos vamos a ir al corte, vamos a regresar ya con el último bloque.
para poder pues darle todo el cierre completo a esto, que nos sigas explicando, Eduardo, todas estas actividades que estás haciendo y con esto, cuidando el medio ambiente, porque a la vez está cuidando el medio ambiente y, como ya nos has explicado, estás obteniendo recursos económicos, dinero, en pocas palabras. Nos vamos a ir al corte, volvemos con más de Personalidades. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Estamos de regreso en Personalidades, ya en nuestro último bloque, platicando el día de hoy con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del Campo Experimental Cotaxtla, y también con el doctor Eduardo Canudas Lara, productor innovador de agroforestería tropical aquí en Veracruz. Eduardo, pues nos quedamos también con este tema, con todo esto que has desarrollado con estos árboles. Ya nos contabas cómo va el proceso de cosecha, cómo vas utilizando todo, porque por lo que veo y escucho, utilizas hasta el último recurso de tu terreno, entre los árboles, entre los cultivos que has emprendido, y a la vez también, Paco, también lo comentábamos hace un momento, pues ya la parte del billete, ¿no? La parte del dinero, la parte de la renta, la rentabilidad, cómo a la vez se puede hacer un proyecto sustentable, que estés apoyando al medio ambiente, ayudando a mitigar esta problemática del cambio climático, pero a la vez también haciendo dinero. Pues a ver, Eduardo, ayer estábamos haciendo números por la cuestión de sin llegar a manejar la cuestión de pesos y centavos, pero sí desde el punto de vista de costo-beneficio, ¿no? Pues mira, de una manera muy general, como les decía, todavía no entro en la parte más productiva de la plantación, ¿no? Que es cuando empieza a costar todo 1 hectárea, 2 hectáreas de árboles, ¿no? Pero estoy en aclareo, pero sí son árboles de diámetro de 30, 40 centímetros, o sea, muy, muy buenos árboles, que los vendemos entre 1,500 a 2,000 pesos, digamos, en pie o en rollo, como le decimos en la forestal, ¿no? Eso es lo que te venden. Y he cortado, por decir algo, 300 árboles, he cortado más, pero no digamos 300 árboles por hectárea ya buenos, los otros son de menos calidad, lo que representa entre un ingreso de 450,000 a 600,000 pesos, lo que logramos por hectárea, y acuérdense que son 10 hectáreas. Claro, he tenido los gastos, que es aproximadamente como 300,000 pesos de gastos durante este tiempo por hectárea, pagado de mano de obra, de mantenimiento de la plantación, ya no riego, desde que tenían los árboles 4 o 5 años ya no se riega porque ya tiene las raíces suficientemente profundas como para obtener su agua del subsuelo, y además que a mí me interesa a esas alturas que el árbol se le caigan las hojas en la época de secas. Si yo riego no se le caen las hojas y crece más, pero se arriesga uno mucho con los nortes que estamos súper acostumbrados aquí en Veracruz, que son vientos fuertes, no huracanados, simplemente vientos normales que tenemos cada 1 o 2 semanas. Entonces, si tenemos mucha hoja, los maltratan mucho los nortes a los árboles, y muchos se pueden hasta caer inclusive porque la tierra está húmeda. Entonces, yo quiero que esté seca, que se caigan las hojas, el norte pase entre las ramas y tengo mucho menos problemas, ¿no? Con esos datos de una manera así muy general, porque como no empezaba la plantación a contarla realmente en forma, ¿no? Sino son aclareos, así como algo extra, yo la llamo, tengo un costo-beneficio como de 2 a 1, o sea, con cada peso que se invierte, que es alrededor como 300,000 pesos que se ha invertido, el beneficio es como de 600,000 pesos, ¿no? Entonces es un costo-beneficio que da la idea de que los proyectos son rentables, son sostenibles, son ecológicos, hay muchos ingresos como leña y bueno, y le doy valor agregado, porque yo tengo un aserradero, hago tablas, vendo tablas a carpinteros, hago muebles porque tengo carpintero ahí en el rancho, que era mi vaquero, el hijo del trabajador, Alfredo, mi vaquero, pues lo entrené, traje unos carpinteros de Campeche que son buenos, y pues se entrenó para que él aprendiera a hacer los muebles, y en fin, en eso estamos trabajando en este momento. Sí, ahora, sí, esta experiencia que tiene, obviamente, para cualquier agricultor ganadero la vería muy lejos, pero el aprovechamiento de su superficie como tal para un enfoque forestal puede destinar una parte, no necesariamente tiene que tener todo el terreno, y también no sembrar con la misma densidad de población. O sea,
no 1000 árboles, puede sembrar 500 y puede tener otras actividades, producir el pasto, o sea, hay muchas alternativas. Aquí esta experiencia que hace Eduardo es solamente que hay una actividad agroforestal que puede ser replicada en la magnitud que se quiera y que se tiene un ingreso, que es lo importante. Y creo que también hay que tocar ya las fibras del corazón o las fibras del área forestal. Es que si estamos muy preocupados por el cambio climático, por la cuestión de cuidar el medio ambiente, que pasemos de la preocupación a la acción. Y en las ciudades no lo vamos a hacer, ¿eh? Eso se hace en el campo. Y ojalá los técnicos, los productores, innovadores o inclusive inversionistas, Eduardo y Jorge, no necesariamente tienes que ser dueño de un predio, puedes tener ese mecanismo de agronegocio o agroforestal negocio y puedes estar sembrando y que el productor esté aprovechando mientras el desarrollo de los árboles. Ese esquema no se ha explotado y puede ser una opción aquí cerca de nuestro puerto de Veracruz o en la zona costa. Y bueno, ese es un mensaje. Ahora, sí, mira, déjame interrumpir, pero ahorita que me dijiste que a ganadero es muy lejos sembrar un árbol, me acuerdo del chiste que cuento ahí agroforestal, ¿no? En donde está un señor con su nieto sembrando unos árboles y el nieto pensaba, pero ay, qué tonto es mi abuelo, ¿para qué siembra árboles si tardan mucho en crecerse? No, ni los va a ver. Finalmente pasó lo que tenía que pasar, pasaron los años, el abuelo se murió, el nieto creció y el nieto empezó a vender árboles a 2,000, 3,000 pesos cada árbol, eran miles de árboles, dio mucho dinero y decía, pero qué tonto era mi abuelo, ¿cómo no sembraba más? Tenía que haber sembrado todo el rancho, nada más este pedacito de área, ¿no? O sea, al final de cuentas hay un ingreso muy bueno. Afortunadamente, lo quiero mencionar, con las nuevas variedades que hay, como Melina, Teca, que son de rápido crecimiento, no hay que esperar 20, 30 años como ese señor tuvo que esperar, porque así era antes, ¿eh? Ahora, en 10, 12 años, yo empecé a sembrar en el 2007 y ya estoy cosechando, ya estoy viendo los frutos, y además, una gran ventaja de estas plantas es que al cortarla vuelven a rebrotar, o sea, no las tengo que volver a sembrar. El cedro no, el cedro lo cortas y hay que volverlo a sembrar, pero Melina y Teca vuelven a rebrotar, entonces en menos tiempo. O sea, los árboles que me tiró el huracán Carl, que fue en el 2010, para el 2015 ya todo se veía parejo. O sea, los que no tiraron y los que tiraron ya estaban del mismo nivel, porque ya estaban las raíces hechas y estaba todo ahí formado. Ya, parte de magia. Exactamente, porque crece más rápido. Tenemos los últimos perdón, Eduardo, tenemos ya los últimos 3 minutitos. ¿Por qué no nos mandan un mensaje directo de lo que tú estás haciendo? Y sobre todo aquí creo que lo importante de esto es que nos mandes un mensaje a todos los amigos que nos están escuchando de ver las posibilidades que hay, en este caso desde el campo, desde la parte del agronegocio, cómo sí hay posibilidades de hacer las cosas y sí hay una manera de poder salir adelante. Y en este caso, que es específico tuyo, que nos da muchísimo gusto que sea de esta forma, cuidando y preservando el medio ambiente. Efectivamente. Quisiera mencionar brevemente que en este rancho han pasado muchos alumnos, han ido muchos estudiantes de muchos países del mundo, se han hecho muchas tesis, entonces es muy interesante ver esa parte, inclusive esta tesis de doctorado. Tenemos al INECOL, el Instituto de Ecología, que ha hecho tesis de doctorado ahí, han checado las lombrices, la gran cantidad de lombrices que hay en el terreno. Por la ecología, yo no uso fertilizantes químicos, no uso herbicidas, no uso insecticidas, todo. Y como tú decías, ya para concluir, pues es una diversificación, no siembren todo su rancho, un 10% del rancho, tengo 10 hectáreas, 1 hectárea, tengo 100, 10 hectáreas, para diversificarse, tener ese ingreso extra, tener madera, tener leña, en fin, y frutales, y en caso de que siembren frutales, que es una buena opción, para que no poner, como dice el viejo dicho, todos los huevos en una canasta, ¿no? La ganadería está difícil, bueno, pues poder vender madera. Si la madera está difícil, pues tengo huevos, tengo gallinas en pastoreo, es un área ideal para las gallinas, con huevos, ahí con los vecinos aquí en Reforma, ahí donde tienen su casa, y pues entonces es la manera que, y además muy muy divertido, o sea, sobre todo yo disfruto del rancho, la cabaña, algún día ojalá la conozcan, está muy bonita, una tranquilidad, los anocheceres o los amaneceres son preciosos, en fin, ¿no? Eso es lo que quiero compartir con ustedes.
No, excelente, Eduardo. Muy, muy enriquecedora esta plática, estos datos que nos das y sobre todo darnos cuenta que sí se pueden hacer las cosas con voluntad, con muchas ganas, sobre todo con este ánimo de realizarlo, de hacerlo. Y como me quedo con lo que dices, Paco, dejar de preocuparnos y ocuparnos en hacer acciones contundentes para poder realizar las cosas, Paco, ya para finalizar. Así es, Jorge y Eduardo, pues muchas gracias por este espacio para que conociéramos este proyecto que seguramente Lalo ya lo ha difundido mucho, pero bueno, queremos que la gente pues ya deje de preocuparse nada más por lo que sucede en el medio ambiente, sino que contribuya a resolverlo. Y bueno, pues muchas gracias por tratar de compartir estas pasiones dentro del sector agropecuario. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a Paco, muchas gracias Eduardo, muchas gracias. Estuvimos el día de hoy platicando con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, él es investigador del INIFAP del Campo Experimental Cotaxtla, colaborador con nosotros en el noticiero, en RN Noticias en los viernes de campo. Y nos dio muchísimo gusto platicar también con el doctor Eduardo Canudas Lara, productor innovador de agroforestería tropical. Felicidades, felicidades Eduardo por esto que has logrado y sobre todo eres un ejemplo, un gran ejemplo, tanto para la preservación del medio ambiente como emprendedor empresarial. Excelente, gracias. Eduardo, muchas gracias. Gracias. Para servirles. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes, amigos, que nos estuvieron escuchando y viendo el día de hoy en Personalidades. Nos vamos, nos despedimos, pasen un excelente fin de semana. Recuerden que la cita es el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana en RN Noticias. Soy Jorge Luis Malpica Ortiz. Muy buenos días, pásela muy bien. Ahora estás más informado. No te pierdas la próxima edición de Personalidades. Cada semana un invitado especial.